Bienvenidos a todos a un nuevo programa. Otra vez ven mi cara en un nuevo programa, pero el día de hoy estamos acompañados del pastor Claudio, con quien vamos a estar llevando un nuevo estudio bíblico. Bienvenido aquí al nuevo programa del estudio de Génesis. Gracias, Daniel. Para mí es un honor poder estar con mi hijo Daniel explicando este interesantísimo libro de Génesis. Así que vamos a dar inicio. Así es, así que bueno, este va a ser una nueva serie de estudio bíblico como lo mencionaba. Así que, ¿cómo te gustaría introducir o empezar este nuevo estudio? Muy bien. El libro de Génesis, como todos sabemos, es el primer libro de la Biblia y no va a ser un estudio exegético y detallado, sino va a ser un estudio para tener un panorama general. Y estoy seguro que vamos a aprender mucho. No quiero que sea tan difícil de entender, sino que sea comprensible para todos y que pueda ser de utilidad, ¿no? Que no solamente este es un curso para el público en general, no solamente para los que conocen bastante la Biblia, sino que sea algo didáctico para que todos puedan entender, porque es importantísimo entender los inicios de la humanidad y del universo. Interesante, muy bueno. Y esto también puede ser para cualquier persona que no tenga conocimientos bíblicos, ¿verdad? Exactamente, lo queremos hacer abierto al público. No tiene que ser gente que conozca la Biblia, que tenga un background de alguna religión, sino que es abierto al público en general porque es un libro bien interesante. Así que espero que sea de ayuda y de bendición para todos los que quieran seguir este curso. Excelente. Bien, dicho eso, entonces creo que todas las personas que quieran aprender de Génesis, el principio de todo, pues están bienvenidos a formar parte. Así que, bueno, podemos empezar. Podemos dar inicio, perfecto. Entonces, le vamos a pedir a Dios que nos guíe, así que permítanme hacer una oración. Dios mío, te damos gracias por este día, que nos das vida, que nos das salud. Danos tu sabiduría y tu inteligencia para poder entender tu palabra de una manera práctica y aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, a ver, lo primero que hay que decir del libro de Génesis es que el autor es Moisés. Moisés tuvo acceso a la mejor educación de esa época. Él era adoptado como el nieto del faraón, así que tuvo acceso a la mejor información y a la mejor educación del mundo de esa época. Este libro de Génesis fue escrito más o menos en el año 1445 a.C. y, como les digo, Moisés tenía acceso a la mejor educación de esa época. Hoy día solamente vamos a dar la introducción y vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Este libro tiene 50 capítulos, vamos a leer todos los capítulos. Hay partes históricas, pero estos primeros capítulos son importantísimos. Así que mi intención es explicarlos de la manera más didáctica y que sea muy fácil para todos. Muy bien, el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, en Génesis 1:1, como todos sabemos, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, cuando vemos este primer versículo de la Biblia, dice: en el principio, se refiere a tiempo. Creó Dios los cielos, se refiere a espacio, y la tierra se refiere a materia. Entonces, estos tres principios, tiempo, espacio y materia, han sido estudiados por todos los filósofos, por todos los grandes pensadores en toda la historia de la humanidad. Y no es coincidencia que en el primer versículo de la Biblia Dios mencione estos tres principios: tiempo, espacio y materia. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Así que esto es bien importante entender, de que Dios, no por casualidad, menciona estos tres puntos: tiempo, espacio y materia, que siempre han sido de mucha investigación para filósofos, pensadores, historiadores y todo tipo de personas, ¿no? Qué interesante, porque en un solo versículo está abarcando tres aspectos sumamente importantes para estudios de todo tipo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces vemos aquí que en Isaías 57:15 dice la palabra de Dios que Dios habita la eternidad. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Dios está presente en toda la historia de la humanidad, desde antes de la creación hasta el día de hoy. Estamos en noviembre del año 2024. Dios siempre ha estado presente
en toda la historia de la humanidad. Dice que Dios es el alto y sublime y que Él habita la eternidad. Entonces es lo primero que tenemos que entender, que Dios es un Dios eterno, que Él está presente en toda la historia de la humanidad, antes de Cristo, después de Cristo, y Dios está presente en este momento en el que estamos viviendo ahora. Dios tiene conocimiento de todo lo que estamos pasando, de estos tiempos difíciles que estamos viviendo en la humanidad, porque Él dice que Él habita la eternidad. Por eso dice, en el principio, se refiere al principio para nosotros poder entenderlo, porque Dios es un Dios eterno. Justo aquí tengo el versículo de Isaías 57:15, que lo voy a leer para que las personas la puedan entender. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es. Entonces vemos que nuestro Dios eterno, primero, habita la eternidad, ha estado presente en todos los momentos de la historia de la humanidad, y dice que Él habita, Él es el alto y sublime, pero que Él habita con el quebrantado de corazón. Entonces Dios tiene preocupación y cuidado por cada uno de nosotros, y a pesar de que Él es un Dios eterno, Él está muy interesado en estar en tu corazón y habitar junto contigo, a pesar que Él habita la eternidad. Luego dice la Biblia en Juan 1, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, en el principio era el Verbo es Cristo, el Verbo era con Dios, que estaba al lado de Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, algo que tenemos que entender es que el Señor Jesucristo siempre ha existido. Él estuvo con Dios Padre cuando creó los cielos y la tierra, y también estaba el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo no existe cuando nació a través de la Virgen María. El Señor Jesucristo siempre ha existido. Eso es algo que hay que tenerlo bien claro. Dice, este era el principio con Dios, y el versículo 3 es muy importante, de Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Se refiere por Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos viendo claramente que no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, la Biblia afirma que todo fue creado por Dios. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre el Señor Jesucristo ha estado con Dios desde el principio de la humanidad. Por eso es que cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos decir, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios. Y todo eso está en el versículo número 1. Entonces, en Génesis 1:1 no solo encontramos el hecho del tiempo, espacio y la materia mencionado en un solo versículo, sino también encontramos mencionado a Jesucristo en ese versículo. Así es. Entonces, eso es importantísimo tenerlo claro, ¿no? El Señor Jesús estuvo en la creación cuando comenzó todo. ¿Okay? No es que recién Jesús existe cuando nace a través de la Virgen María. Siempre ha existido el Señor Jesucristo, siempre ha existido Dios Padre, siempre ha existido el Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Luego, corroborando lo mismo, en Apocalipsis 1:8 dice la palabra del Señor, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo se refiere al Señor Jesucristo. El Alfa y la Omega es el principio y el fin. Dice, el que es, que era, porque estuvo con Dios Padre desde la creación. El que ha de venir, porque nosotros creemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez y hay muchas pruebas acerca de eso. Y dice el Todopoderoso. Aquí vemos una de las características de Dios. Dios es todopoderoso, es omnisciente y es omnipresente. ¿Ok?
Eso es muy interesante porque partimos de Génesis, el principio. Así es. Y más o menos, ¿cuándo fue escrito Génesis? En el año 1400 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y luego el siguiente versículo fue en Juan capítulo 1. 70 después de Cristo más o menos. Y después hemos terminado en Apocalipsis. Así es. Que también es escrito bastante tiempo después de Apocalipsis y también bastante tiempo después de la epístola de Juan. Así es, del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan, Así es. perdón. Así es. Entonces, es muy interesante porque hoy tuvimos el encuentro también y la sesión de estudio con el pastor Luis Cornejo, en el cual estábamos estudiando la Biblia y cómo esta no se contradice a pesar de ser escrita por distintos autores en distintos momentos, en distintas etapas y contextos, y todo concuerda en la escritura y siempre apunta hacia esa redención del Mesías, ¿no? Así es. Menciona a Cristo en un autor en 1400 antes de Cristo, concuerda con lo que otro autor que no se conocieron y mencionan lo mismo que mencionando mencionando en el principio, pero el principio era el verbo y el verbo era Jesucristo, ¿no? Así es, así es. Lo Entonces, cual es muy interesante también. es bien interesante, ¿no? Entonces, como menciona mi hijo, los autores hablan del mismo tema. El tema del Antiguo Testamento es el mismo tema del Nuevo Testamento. El mensaje no cambia. El mensaje de Dios siempre es el mismo. Él nos ama, dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para darnos salvación y vida eterna. Claro, acá estamos hablando del principio de la creación, pero vemos que el Señor Jesucristo estuvo en el principio de la creación con Dios su Padre. Y aquí en Apocalipsis 22:13, miren, estamos en Génesis 1:1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiempo, espacio y materia. ¿Y saben cuál es el último capítulo de la Biblia? Apocalipsis 22. Y en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Entonces vemos que lo que está en Génesis está también en Apocalipsis, ¿no? Entonces esto concuerda, lo que mencionaba mi hijo es que el mensaje de Dios siempre es el mismo, y aunque sean diferentes autores, siempre el mensaje es el mismo. La Biblia concuerda, no se contradice, y acá Dios está explicando que Él es el creador de todo, ¿no? Wow, no me había percatado de eso. Hemos ido de etapa a etapa de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y en ambas menciona el principio, ¿no? Y el principio está en Génesis 1:1 y está casi en uno de los últimos versículos de la Biblia. No me había percatado de eso, pero sí. Así es. Todo concuerda Así es, en la Biblia, ¿no? Muy bien, entonces ahora quiero leerles Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, aquí dice claramente la Biblia que nosotros en nuestra mente entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy poderosa, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando yo era niño, y estoy seguro que todos ustedes cuando han ido al colegio, nos enseñaron la teoría del Big Bang. Bueno, en primer lugar no es una teoría, porque el método científico dice que para que una hipótesis se convierta en teoría tiene que ser comprobada. Y a nosotros nos enseñaron la teoría del Big Bang, que en verdad debería llamarse hipótesis del Big Bang, porque el hombre que le da la espalda a Dios y los que no creen en Dios tienen que explicarse cómo es que existe el universo. Entonces recuerdo cuando estaba en el colegio, desde primaria y en secundaria nos enseñaban que en el universo había un montón de materia y se juntó toda la materia y pasaron miles de millones de años, entonces hubo una explosión gigante y de esa explosión se formaron las galaxias, las estrellas, los planetas, los satélites, y todo salió de una explosión. Esa es la explicación que nos enseñan desde niños, y nosotros tenemos ese chip
en la mente, pero quizás lo que voy a decir algunos no lo van a creer, pero eso es totalmente falso porque no está comprobado. Lo que dice claramente la Biblia es que Dios creó todo con el poder de su palabra, como dice acá la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y como esto tampoco tiene una explicación científica y es difícil de entender, millones de personas lamentablemente niegan la existencia de Dios y no creen que somos producto de una creación, sino que somos producto de la casualidad, ¿no? Y lo mismo hacen con la vida, ¿no? Que después de esa explosión se crearon las galaxias, las estrellas, los planetas y los satélites, y más adelante en Génesis vamos a ver eso más detallado, también explican algo de la creación del hombre, ¿no? Pero la Biblia dice claramente que todo lo que existe ha sido creado con el poder de la palabra de Dios. Y justo hace poco había escuchado un mensaje muy interesante que hablaba acerca de cómo, por ejemplo, esta teoría del Big Bang menciona que de la nada se creó todo. Y hoy en día no vemos que la nada cree algo. Exactamente. No vemos que de la nada, o sea, por ejemplo, ¿no? El ser humano no viene de la nada, viene de, digamos, se forma en el vientre de su madre y de ahí es de donde sale. Así es. Los animales no procrean de la nada. Las plantas no procrean de la nada, sino hay un proceso de procreación para todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y nada de lo que tenemos alrededor salió de la nada, por decir, los micrófonos o lo que tenemos alrededor no se formó de una nada. Y si fuera una teoría como tal comprobada, deberían seguir saliendo cosas de la nada. De la nada, exactamente. Y no sucede. Y no sucede. Y nunca va a suceder, ¿no? Entonces la Biblia claramente dice que Dios ha creado todo con el poder de su palabra, pero claro, los que lamentablemente no creen en Dios dan explicaciones, pero tampoco tienen un sustento científico. Y repito, el método científico dice que una hipótesis tiene que ser comprobada y eso no está comprobado, ¿de acuerdo? Luego en Hebreos 1:2 dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, y dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios creó el universo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso, una vez más, en el principio, en Cristo, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Perdón? Dice, por quien asimismo hizo el universo. Y luego el versículo 3 de Hebreos 1 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, Dios sustenta todas las cosas, sustenta tu vida, mi vida, el mundo. Él es el que le pone límite a los océanos. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Cuando Dios crea el universo, le pone límite al océano, a la tierra, y Él es un Dios creador que tiene, como digo, estas tres características inherentes. Dios es todopoderoso, es omnisciente porque lo sabe todo y es omnipresente. Y Dios es el creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por supuesto, más adelante también vamos a ver la creación del hombre. Por supuesto que la raza humana es creación de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Y solo para ir cerrando ya, es increíble cómo en distintos pasajes de la Biblia, escrito por distintos autores en distintos momentos, todo sigue apuntando siempre hacia Cristo, ¿no? Hacia el principio, hacia el verbo que hace referencia a Dios. Y aquí nuevamente, de una manera mucho más específica, nos dice que es mediante Cristo por quien constituyó el universo y que de ahí volvemos a Juan, que menciona el principio, que era el verbo, que era Cristo, y de ahí nos remontamos a Génesis, que menciona el principio, y de ahí vamos a Apocalipsis y seguimos encontrando esa referencia del principio de Cristo.
Increíble que solo hemos leído el primer versículo. Solamente el primero. Por supuesto que no va a ser así, no se asusten. Los demás van a ser mucho más rápidos. Hay historias de Génesis muy bonitas que las vamos a ir aprendiendo. Y voy a terminar con el Salmo 24:1, que dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una vez más, Dios es el creador del cielo, la tierra, el mar, el universo. Dios es el creador de la raza humana. No somos producto de la casualidad. Así que deseo que esta introducción del libro de Génesis te sirva, sea de utilidad para poder ir entendiendo un poquito más que tenemos un Dios que nos ama con amor eterno, que no ha creado nada por casualidad y no te ha creado a ti por casualidad, porque Él te ama y tiene un propósito para tu vida. Excelente, muchas gracias. Creo que con ese mensaje final podemos cerrarlo, así que si quieren aprender más sobre todo el libro de Génesis, sobre el principio, la creación y todo lo que vamos a encontrar en los inicios de la tierra, pues estén atentos, suscríbanse al canal y vamos a estar subiendo mucho más contenido para seguir estudiando Génesis. Ojo, no crean que vamos a ir versículo por versículo, Sí, esto solo fue solo la introducción. una introducción, pero es para que vean cómo y para entender un poco más acerca de cómo la Biblia está conectada entre sí. Así que bueno, muchas gracias por este primer episodio y nos vemos en un siguiente. Nos vemos en el próximo. Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye. Chao, chao.